Misha Glenny es uno de los periodistas internacionales más destacados de la actualidad. Además de su labor en los medios de comunicación, utiliza los libros para facilitarnos la comprensión de las causas profundas de los conflictos, de los diversos problemas en los escenarios en los que él se ha movido. Su consagración internacional le llegó con el libro McMafia, donde nos enseñaba, no se limitaba a hacer una enumeración de hechos, sino que nos mostraba realmente el funcionamiento del crimen organizado, aplicando pues criterios pues propios a veces de la economía o de análisis, digamos, era un análisis frío y objetivo sobre una realidad en la que a veces hay lógicamente más sentimentalismo del que nos puede facilitar comprender los conflictos, ¿no? Hoy venimos aquí a hablar del libro Némesis. Némesis es, por un lado, como dice el subtítulo de la edición en español, la historia del criminal más buscado de Brasil, pero por otro lado nos explica mucho acerca del funcionamiento de la economía internacional, de esa globalización de la que él se ha ocupado en otro de sus libros, ¿no? Hay una historia humana, la historia de cómo un honrado padre de familia se puede convertir en el capo de la droga de una de las favelas más importantes de Río y controlar pues una organización criminal. ¿Cómo puede suceder todo eso? ¿Cómo le puede cambiar la vida a alguien a partir de, por ejemplo, en este caso, de que tu hija se ponga enferma y no tengas el dinero para pagarle el tratamiento, ¿no? Buenas tardes, Misha. Yo quisiera que usted nos explicara un poco esa metamorfosis, como una persona, un trabajador de clase media que trabaja en una empresa de distribución, ¿no? de prensa, cómo se convierte en el criminal más buscado de todo un país y que pone en precio a su captura y que tiene que gestionar pues todo eso que acaba gestionando Antonio y rebautizado como NEM. Buenas noches. Infelizmente no puedo hablar español. No puedo hablar español porque para escribir el libro tuve que aprender portugués. Entonces voy a hablar en inglés. Antonio, ese Antonio. Antonio tenía o vivió muchos eventos significativos en su vida, pero hay uno de esos sucesos que fue más importante que todos los demás. Antonio nació en Rocinha, que es la favela más grande de Río. Nació en una familia muy pobre. Sus dos progenitores eran alcohólicos y él pudo asistir a la escuela, pero de manera intermitente. Tuvo que empezar a trabajar a los 10 u 11 años y un año después de eso, el papá, que trabajaba como barman en la zona rica de Río, en Ipanema, en Copacabana, el papá lo hirieron en una rodilla y ya no pudo volver a caminar. Se fue al cuarto donde vivían en la favela a quedarse acostado allí durante un año. Y Antonio, de 12 años, tuvo que cuidar de su papá durante un año y tuvo que ver cómo moría su papá. Entonces, las circunstancias de vida fueron muy difíciles para él, pero no todos los niños de las favelas de Río en aquella época llegaron a
participar en el tráfico de las drogas. Cuando él, sin embargo, crecía en esas favelas, ya la cocaína empezaba a dominar la vida de la favela. Y quiero explicarles muy rápidamente, antes de pasar al punto importante de la vida de Antonio, que hasta principios y mediados de los años 80 no había cocaína en Brasil. No era un problema. Y luego, ya a mediados de los años 80, los carteles de Cali y de Medellín descubrieron que Estados Unidos ya no podía importar más cocaína. No porque hubiera policía que frenara esas importaciones, sino porque los americanos ya no se podían meter más cocaína por entre esa nariz. Los estadounidenses tienen el 5% de la población mundial y el 40% del consumo de la cocaína en el mundo. Y aunque hicieron lo posible, llegaron a un nivel en donde ya no podían seguir metiendo cocaína. Entonces, los carteles de Cali y Medellín tuvieron que buscar nuevos mercados. Y el mejor mercado para los carteles estaba en Europa, en el Reino Unido, de donde vengo yo, en Alemania, en España, en Holanda, en Escandinavia. Países todos muy ricos, con muchos jóvenes dispuestos a pagar por meter cocaína. Y entre Colombia y Europa está el Océano Atlántico y está también Brasil. Y entonces Brasil se convirtió en la ruta principal de tránsito para la cocaína que venía de Bolivia, Colombia y Perú hacia Europa. Y siempre que un país se constituye en una ruta de tránsito para la industria de las drogas, ese país muy rápidamente desarrolla la adicción y el hábito. Y hoy día Brasil es el segundo consumidor más grande de cocaína en el mundo después de los Estados Unidos. Cuando la cocaína empezó a pasar por Brasil, tuvo un impacto dramático en las favelas, en las zonas pobres de Río de Janeiro, porque las ganancias que podía dejar el comercio de la cocaína significaban que las pandillas que controlaban el tráfico de la cocaína en las favelas tenían entonces acceso a comprar armas. Empezaron a comprar armas semiautomáticas en Florida, en Miami, y también empezaron a comprar armamento del ejército militar, del ejército de Brasil, y de la policía de Brasil. Y en ese periodo de tiempo en que crecía Antonio, Río de Janeiro, que tenía una reputación en el mundo de ser la ciudad de la fiesta, la ciudad de la diversión, en muy poco tiempo se convirtió en un verdadero baño de sangre, una ciudad extremadamente violenta. Antonio, sin embargo, como muchos jóvenes de las favelas, no quería involucrarse con las drogas. Él no metía drogas y él y sus amigos no se unieron a la pandilla local, que era la que controlaba a Rosiña. Y todo lo contrario, él trató de terminar su educación, aunque con mucha dificultad, y consiguió distintos trabajos, y consiguió un trabajo de distribución, de distribuir una revista por todo Río de Janeiro, y era un oficio de responsabilidad. Ya en ese momento tenía 25 años, y en ese momento, ya a los 25, generalmente cuando uno ya ha llegado a esa edad, ya no se va a vincular al comercio de la droga, porque si uno a los 25 está involucrado en drogas, en Río ya se ha jubilado, lleno de plata, o es cadáver. Entonces, a los 25 años, él tenía una mujer joven, Vanessa, y tenían una hija, Eduarda. Y Eduarda, a los 10 meses de edad, se enfermó gravemente
y no sabían qué era lo que tenía la niña, y la niña empeoró y empeoró y empeoró. Y los médicos no podían saber qué le pasaba, el dolor era enorme y tenía un quiste enorme que le crecía en el cuello y no se podía mover. Era una chiquita que lloraba todo el tiempo. Le hicieron toda clase de exámenes y finalmente descubrieron que tenía una enfermedad extremadamente rara que se llama histiocytosis X. Y se trata de una enfermedad autoinmune que ataca las células del cuerpo, las propias células del cuerpo. Y como vivían en una favela, pues no tenían acceso al equipo que tendrían que importar de los Estados Unidos para tratarla. Entonces, Antonio se vio enfrentado a la decisión más importante de su vida. Debía salvar a su hija pidiendo prestado el dinero para pagar por el tratamiento, o debía permitir que su niña muriera. Ahora, si uno vivía en una favela en Río en ese momento, uno no podía ir a pedirle prestado a un banco porque el banco no le iba a prestar dinero a un pobre de las favelas. Entonces, la única persona a quien podía recurrir era a un hombre que se llamaba en portugués Dono do Morro, que traduce el rey de la montaña, y él era el que dirigía todo el comercio de la cocaína. Entonces, un día Antonio se fue a visitarlo, a este señor, a este rey de la montaña, y le pidió un préstamo de más o menos 20,000 reales. Y el jefe dijo, sí, yo le presto la plata, aquí está, pero ¿cómo me va a pagar? Y entonces Antonio dijo, la única forma como yo le puedo pagar es venir a trabajar para usted. Entonces, debido a esa enfermedad de la hija, Antonio, que era un joven muy inteligente, se involucró en el comercio de la droga. Y no es una historia muy común que ocurra en las favelas, pero él no es la única persona que ha tenido que meterse con la droga debido a las circunstancias económicas. Y esta decisión que él tomó de salvar a la niña, y pudo salvar a la niña con el equipo que logró importar de los Estados Unidos, esa decisión le cambió la vida completamente. Y cuando yo me enteré de la historia y cuán dramática había sido esa historia, y cuando él personalmente me la explicó, cuando yo lo visité en la cárcel, me explicó lo que había pasado, yo sencillamente pensé que era una historia demasiado notable como para no contarla. Entonces fue así como comenzó. Es un inicio, como pueden escuchar, pues bastante escalofriante, ¿no? Como puede esa decisión que el lector comprende desde el principio llevarle a toda esa espiral posterior de violencia. Y de hecho todo el libro se puede entender como el intento de responder a una pregunta que se hace en las primeras páginas, porque Misha Glenny se pregunta, ¿es Antonio la araña o la mosca? ¿No? Y de hecho todas las páginas del libro intentan dar respuesta a esa pregunta. Y bueno, y como todos los libros que intentan ser profundos y no dar soluciones o visiones simplistas, al final el lector no sabe muy bien qué responder. Yo diría que la respuesta depende de cada lector, ¿no? No sé si Misha está de acuerdo, si él tiene una respuesta. Es una pregunta muy interesante. Yo sí doy la respuesta que me parece es la verdad al final, pero no estoy totalmente seguro de que sea la verdad. Es muy difícil, es un proceso muy interesante de tratar de construir la vida de una persona, uno que llega de afuera. Recuerden, yo venía del Reino Unido, estaba aprendiendo portugués. Hasta cierto punto, bueno, me fui a vivir a la favela durante 3 meses más o menos, y hasta cierto punto soy como alguien que ha llegado de Marte para
todas las personas que estaban allí en la favela. No sabían nada ellos sobre mi vida. Y cuando me fui a ver a Antonio, lo entrevisté durante 30 horas en una cárcel de alta seguridad, de máxima seguridad. Yo sabía que Antonio me estaba contando la historia de su vida tal como él quería que se le presentara a la gente. Y cada vez que él me contaba algo que lo dejaba muy bien parado, yo tenía que devolverme a verificar la historia con otros testigos y descubrir si lo que él me decía era realmente cierto. Y muchas veces uno oía una versión muy diferente de los eventos. Por ejemplo, aunque estoy seguro de que era y fue un padre excelente, él nunca me contó sobre la forma terrible como trataba a sus novias y a su mujer. Y eso lo tuve que descubrir por versiones de otras personas y fue impactante. Y fue impactante oír cuán violento podía ser con sus novias y con sus mujeres. Entonces, cuando uno llega a esa pregunta de si él es la araña o si es la mosca, y voy a explicar por qué planteé yo esa pregunta. En un minuto les explico. Uno se enfrenta a múltiples verdades de una misma historia y uno no puede realmente con absoluta certeza decir quién fue realmente este hombre y qué fue realmente lo que hizo. Entonces, ese es el gran reto para un escritor de no ficción que escribe una biografía. Pero uno sí puede corroborar ciertas cosas, uno sí puede descubrir ciertas cosas. Una de las razones por las cuales yo quise escribir sobre Antonio fue que yo hice una investigación de archivo en los archivos de la ciudad de Río de Janeiro. Y cuando Antonio llegó al poder en Rocinha tiene como 100.000 personas, 100.000 habitantes. Es una área bastante pequeña, entonces como que las casitas están apiladas unas sobre otras. Ustedes han visto ejemplos aquí en las comunas en Medellín, pero Rocinha está rodeada por 3 de las zonas más ricas, no solamente de Río, sino de todo Brasil. Y créanme, ser rico en Brasil es ser muy rico, mucho más allá de lo que nos podemos imaginar. Entonces hay este contraste extrañísimo de una pobreza extrema y una extrema riqueza que están adosadas una al lado de la otra. Entonces, a ver, se me perdió un poco el hilo, pero quería señalar un punto muy importante sobre Antonio aquí. Y a ver, ¿a dónde era que quería yo llegar con esto de la narrativa? Sí, ya, me acordé. Sí, el trabajo que hice en archivo fue muy, muy importante porque Antonio llegó al poder después de una guerra. Yo estaba oyendo sobre la historia de la guerra aquí en la Comuna 13, que fue en 2002. En 2004 hubo una guerra muy parecida en la favela de Rocinha. Él era ya miembro pues de la pandilla de las drogas y durante 3 o 4 días, durante una Semana Santa, Rocinha estuvo en guerra. Otra pandilla vino a invadir y atacar a Rocinha y hubo una carnicería y terror terribles en ese fin de semana. Y como consecuencia de eso, el capo de él fue asesinado por la policía durante esos eventos. Y para ya finales de 2005, Antonio ya había entrado a ser el capo. Él tenía todo el control. Era un tipo muy inteligente. Subió por el escalafón de la pandilla hasta llegar a controlar toda la favela. Y yo me puse a investigar mes por mes cuáles habían sido las tasas de homicidio
homicidios, las personas que habían sido asesinadas en Rosiña, antes de que él llegara a ser el capo, el rey de la montaña, durante su periodo de reinado como capo, como rey de la montaña, y después. Y cuando Antonio se convirtió en el rey de la montaña, las tasas de homicidio en Rosiña disminuyeron en 2/3. Realmente fue dramática esa disminución. Ahora, en todas partes del mundo hay problemas con las drogas. Probablemente tenemos la peor violencia relacionada con las drogas en Sur y Centroamérica, y yo no tengo obviamente que contarles a ustedes aquí en Medellín de qué se trata esa situación. Entonces nosotros tenemos una política, la guerra contra las drogas, determinada por Washington básicamente, que durante los últimos 20 años en Colombia, en México, en Brasil, en Honduras, en otros países, en Centro y Suramérica, ha cobrado cientos y cientos de miles de vidas inocentes. Y claro, las personas que asesinan son los carteles, las bandas criminales, pero a mí me generó mucho interés encontrarme con un líder de una banda criminal que conscientemente instituyó políticas en su favela que llevaron a que hubiera mucho menos homicidios. Y Rosiña, sorprendentemente, se convirtió en un sitio mucho más seguro que incluso algunos de los barrios ricos que estaban a su alrededor. Entonces, lo que yo quise saber, y esta es una verdad objetiva, este es un hecho, porque vi las estadísticas al respecto. Entonces, aunque hay muchas narrativas, muchas historias acerca de lo que es la vida de Antonio, y fue la vida de Antonio cuando era el gran capo, y yo hablé con la policía, y hablé con periodistas, y hablé con abogados, y hablé con la familia de él, y hablé con las víctimas del cartel que él manejaba. Y hay muchas historias, pero algunas cosas son ciertas. Y cierto fue que él hizo que Rosiña y Río de Janeiro también en parte fueran lugares mucho más seguros para vivir. Y yo creo que fue una buena forma de ver cómo funcionan Brasil y Río en estas circunstancias. Bueno, fue una respuesta larga y a veces un poquito incoherente. Es interesante esas estadísticas que él selecciona para el libro, que son significativas, ¿no? Por ejemplo, él explica que en 1982 el índice de homicidios de Río de Janeiro era exactamente el mismo que el de la ciudad de Nueva York. Eran 23 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y luego todo eso, claro, se dispara a raíz de lo que él ha explicado de la implosión de la cocaína como principal economía de la favela, ¿no? Yo lo que quería también destacar es que el libro, que se lee como un thriller o como una novela, ¿no? Pues alterna esta big picture, ¿no? Esta visión global de todo con los pequeños detalles humanos. Es un libro que si fuera ficción podríamos decir que contiene varios géneros, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención cuando describe las batallas en el interior de la favela, que a veces son entre bandas de narcotraficantes, a veces son con la policía, a veces son de todos a la vez. Pues parece un poco a veces esas descripciones de batallas, ¿no? de las guerras napoleónicas, porque explica el movimiento de las tropas, ¿no? Entre comillas, ¿no? Explica los desplazamientos no sé él si ahí hay algo de su pasado o como corresponsal de guerra No, yo fui muy mal corresponsal de guerra porque vivía muerto de miedo. Entonces me convertí en corresponsal de guerra porque hubo una guerra en un país que yo conocía muy bien, que fue Yugoslavia. Y de cierta manera, yo estaba viviendo en Yugoslavia y como que caí dentro de esa guerra con el resto de la gente allá. Y cuando me encontré una guerra a gran escala, con artillería, con masacres, por primera vez quedé completamente aterrorizado. Y es una de las razones por las cuales, y también antes de escribir Némesis, estuve también en Colombia y hablé
hablé con distintos actores en la guerra de las drogas, incluidos representantes de las FARC. Y entonces me sentí atraído a acudir a las comunidades donde la gente tiene que vivir con la violencia todos los días y tratar de entender la psicología de la persona. Una persona que tiene que vivir sin saber qué le va a pasar o qué va a pasar el día de mañana. Cuando yo viví en Rosiña, era relativamente segura la favela porque era o estaba bajo un régimen conocido en Brasil o en Río como la pacificación. La pacificación, según la cual el gobierno de la ciudad puso muchos agentes de policía dentro de las favelas, algo que nunca habían hecho antes. Apresaron a muchos de los capos, incluido Antonio, que terminó en la cárcel también. Y esto fue en el año de 2011 y yo viví allí en 2013 y 2014. Y la idea era que quedara libre de las bandas, las pandillas y las armas, pero en realidad las calles principales de Rosiña y el mercado que está bajo Rosiña está sobre una montaña muy pendiente. Las áreas más pobres están arriba y las más ricas de Rosiña están abajo, donde está el mercado. La policía controlaba con armas, con carros blindados, las principales calles que recorrían Rosiña y controlaban el mercado en la parte de abajo de la favela también. Pero si uno se salía de esa calle principal y se metía en las callecitas y subía por todas esas escaleras y esos callejoncitos, en cuestión de 5 minutos uno se encontraba con los miembros de las pandillas con AK-47, con pistolas, que todavía controlaban toda el área. Entonces existía la tal ficción de que el gobierno estaba controlando y que Rosiña estaba pacificada, que ya no había bandas allí, que ya no había drogas, pero eso era sencillamente mentira. Entonces, de todas maneras, uno tenía que tener mucho cuidado y mientras yo estuve viviendo allí, un turista alemán de 25 años se le atravesó a un grupo de la banda. La banda tenía un nombre, se llamaba ADA, amigos de los amigos. Y después les cuento, pero había 3 bandas principales en Río. ADA, Comando Vermelho, que es el Comando Rojo, el más grande, y el tercer Comando Puro. Y todos se odiaban. Río de Janeiro tiene una geografía muy peculiar. Río tiene muchas montañas, muchos lagos y las comunidades de las favelas están todas divididas y hay un patriotismo local muy intenso en cada favela. Y a diferencia de todos los demás lugares de Brasil, 3 pandillas surgieron. Hay 3 pandillas, ADA, Comando Rojo y el otro en Río de Janeiro, y están siempre en guerra por control del tráfico de drogas, mientras que si uno se va a Sao Paulo, la ciudad más grande de América Latina realmente, y la potencia económica más grande de Brasil, Sao Paulo está controlado por un solo grupo, el PCC, el primer comando de la capital, una banda criminal también. El PCC ahora controla casi la totalidad de Brasil, salvo la ciudad de Río de Janeiro. Y también tiene presencia aquí en Colombia, tiene presencia en Paraguay y Bolivia, etcétera, etcétera. Es un grupo gigantesco. Pero Río tenía estos 3 grupos fragmentados, lo cual hizo que Río fuera mucho más violenta que otros lugares. En todo caso, este turista alemán se metió por entre las calles de la favela y vio un integrante de la ADA armado, 2 o 3 tipos de estos, e hizo la mayor estupidez que cualquier persona
persona puede cometer en esa situación, que fue sacar el teléfono y empezar a tomar una fotografía de estos tipos. Y lo asesinaron. Perdón, le dispararon directamente a la pierna, sobrevivió, pero aprendió la lección. El punto es que cuando uno está trabajando en las favelas, cuando uno está relacionándose con esta gente, uno tiene que entender cómo funcionan las reglas y uno tiene que siempre saber que uno es gringo, que uno es un extranjero y que uno no está ahí para provocar a la gente, porque ellos viven en o bajo unas reglas muy organizadas. La mayoría de la gente que vive en la favela sabe lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Hay que decir que la descripción que Michel Lenny hace de esta favela supera, yo creo, a la de cualquier otro escenario de ficción que podamos recordar. De hecho, es un lugar donde es verdad que la gente se mata, y él explica batallas realmente sangrientas y episodios muy poco edificantes, pero a la vez es en el mismo sitio donde se celebran conciertos de música masivos, que en una determinada época se convierte en un lugar cool al que hay que ir, que hasta me parece recordar que hay una zona VIP a la que va Romario, el futbolista. ¿Cómo se explica esa contradicción? No es tanto que sea una contradicción realmente, porque con Rosiña lo que pasó es que, puesto que Antonio redujo los niveles de homicidios, y entonces Rosiña se volvió un sitio seguro, y para los hijos de clase media rica, los adolescentes que vivían en las zonas circundantes, puesto que la favela se volvió segura, pues para ellos significaba que podían ir y comprar allá las drogas. Sentían que eran súper cool ellos porque iban a la favela, porque créanme, los brasileños de clase media jamás pisan una favela. Entonces esta era una excepción, era segura, uno podía ir allá a comprar las drogas, uno podía al club, al gran grill club nocturno que estaba ahí en el borde de Rosiña, y podían ir también a divertirse. Y luego iban al colegio o a la universidad el lunes siguiente a decir, ajá, pues claro, yo estuve en las favelas, chévere. Entonces, claro, lo que esto representó para Antonio fue que sus ganancias por la cocaína empezaron a aumentar, y se dio cuenta de que su estrategia de no violencia, que era una estrategia emocional, a él no le gustaba utilizar la violencia, la usaba si necesitaba hacerlo, ¿no? El poder de él sí descansaba en la capacidad de utilizar la violencia, pero prefería no usar la violencia. Pero luego descubrió que esta estrategia de no violencia se traducía en cosas excelentes para el tráfico de drogas, generaba mucha más plata, y luego encontró una segunda estrategia que ninguna otra favela repitió. Él creó una refinería. Él conseguía la pasta base de coca. La pasta de coca la conseguía directamente de Colombia y de Bolivia, la llevaba a Rosiña y allá hacía la refinación de esa pasta, y con eso triplicaba sus ganancias, triplicaba las ganancias. Entonces, Rosiña, para cuando terminó el reinado de Antonio, estaba aportando el 60% de la cocaína que se consumía en Río de Janeiro, y eso se debió a esas habilidades de emprendimiento de Antonio, combinadas con su disgusto por la violencia. Pero hasta ahora, hasta la fecha de hoy, hay una favela muy difícil que se llama El Complejo. Es una serie de favelas. El Complejo da Marea, que queda cerca del aeropuerto internacional cuando uno aterriza en Río. Y Marea es un sitio súper peligroso, porque todas las tres bandas criminales controlan distintas favelas de ese complejo de Marea. Entonces, todavía hay frecuentes tiroteos. No sé si ustedes saben, pues, que hay una crisis política y económica muy grande en Brasil, y Río de
Janeiro en este momento cada vez se vuelve más y más violento nuevamente. Y esta es una lección muy importante, y es que uno tiene que tener un gobierno y un Estado que no solamente tenga una fuerza de policía fuerte, porque no con ello se frena la violencia. Hay que tener un Estado y un gobierno que entienda las necesidades de las personas más pobres, porque si no, esas personas no tienen servicios públicos básicos, agua, electricidad, si no tienen empleo, no tienen otra alternativa, como le pasó a Antonio. Él no tuvo otra alternativa cuando ya vio que la vida de su hija peligraba. No tienen otra alternativa sino meterse a estas actividades como el tráfico de drogas. Y bueno, incluso en las situaciones más horribles, pues florecen las pasiones humanas, ¿no? Y eso Némesis lo muestra bien, ¿no? Porque no es frivolizar decir que por ejemplo, toda la parte en la que se nos habla de las relaciones sentimentales de Antonio y de otros capos, pues casi pueden leerse como una comedia de enredos a veces, o como una telenovela, ¿no? Yo no sé si alguien aquí en el público está pensando alguna vez en tener un novio que sea capo de la droga, se lo quitará de la cabeza si se lee el libro de Misha. Yo no sé si puedes darnos un poco una perspectiva de cómo es el machismo de los capos que describes. El machismo en las favelas es un problema muy grave. Las favelas dependen absolutamente de las mujeres. Las mujeres hacen la mayor parte del trabajo. Las mujeres crían a los niños. En muchos casos, la responsabilidad masculina sobre los niños que terminan con la concepción. Uno encuentra muchísimos niños que no tienen una figura paterna en las favelas, y las mamás trabajan juntas para asumir la responsabilidad y cuidar de los niños, porque todo el mundo en las favelas tiene que trabajar. Entonces, un día de una semana, una mamá se encarga de cuidar 7 niños de 4 mamás distintas, y al otro día le toca a otra mamá encargarse de cuidar a los niños el día que esas mamás no trabajan por fuera. Muchas veces trabajan desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde como señoras del servicio, como conductores, en las casas de los ricos. Vuelven y al día de descanso tienen que cuidar de los niños de la comunidad. Hay mucha violencia doméstica dentro de las favelas, y es parte por la cultura del machismo, pero parte también porque están tan hacinados en las favelas. Es inevitable que haya fricciones. Pero probablemente lo peor en las bandas de los narcotraficantes, lo que pasa es que se espera, es decir, la sociedad de la favela espera que un capo tenga todo el control de su vida personal, de la vida personal de todos ellos, y que pueda proyectar virilidad sexual. Es muy importante. El capo tiene que proyectar eso, ese control, esa virilidad sexual. Es decir, se ve como una cosa natural el que un capo tenga distintas mujeres o tenga hijos con varias mujeres diferentes. Y si una de esas mujeres llega a retar en público al capo, entonces se espera de él que tome medidas correctivas y la ponga en su lugar. Es decir, que haya algún tipo de castigo público por el hecho de haberse atrevido a cuestionar la autoridad del capo. Y si no lo hace así, entonces los otros miembros de la banda y los otros miembros de la sociedad de la favela lo perciben entonces como una debilidad. Y este es un problema muy serio de la estructura social en la
favela. Quiero aclarar muy bien lo que ha sucedido. Durante 50 años, y ahora estoy citando al director de la policía de Río, el secretario de Estado para la Seguridad, cuando lo entrevisté para el libro, y él dijo, durante 50 años, todo el mundo ha sabido que hemos descuidado a las favelas, que hemos descuidado a las personas que viven en las favelas. No les hemos dado nada, ni servicios públicos, ni no les hemos dado ninguna protección. Y eso tiene que cambiar ahora. Y durante muchos años, las favelas eran áreas donde otros brasileños nunca iban, y eso sigue siendo así. Y el Estado no estaba presente, no había presencia del Estado en términos de salud, en términos de electricidad, de gas, de agua, etcétera, etcétera. Rocinha, a finales de los años 1970, cuando tenía 30.000 habitantes, tenía solamente dos tubos de agua donde la gente tenía que acudir a tomar toda el agua que necesitaban para sus casitas. Entonces, si uno descuida a toda una comunidad, si uno descuida una zona como esa, pues la gente termina construyendo sus propios sistemas de gobierno, sus propios sistemas de control. E infortunadamente, las tradiciones machistas de la sociedad brasileña en general, y también las tradiciones culturales, en particular del noroeste de Brasil, de donde vienen buena parte de las personas que viven en las favelas, que llegaron a buscar trabajo cuando empezaron las favelas en los años 1930. Esas tradiciones sociales son muy poderosas. Y para terminar, cuando uno reta a un capo de la droga, que es el novio, termina la mujer apaleada en público para que y no puede volver a mostrar su rostro en unas 4 semanas por la paliza que le dan. Y es perfectamente posible que también termine muerta. Bueno, también él explica cómo Antonio Onem tiene 3 normas, ¿no? Aplica 3 leyes a su imperio de la favela, ¿no? No contrata a gente menor de 16 años, no permite el crack y prohíbe los hurtos y los pequeños delitos. Entonces, bueno, viendo estas 3 leyes, ¿no? El lector piensa, bueno, pues tampoco siente una cierta simpatía. Y eso se lo pregunto porque es un debate que los periodistas siempre tienen. Para escribir sobre alguien a fondo hay que comprenderlo, ¿no? Y para comprenderlo hay que mostrar una cierta empatía. Entonces supongo que él se ha movido en sentimientos contradictorios, pero me gustaría que nos hablara de la empatía que él ha sentido hacia el personaje. Bueno, tiene toda la razón al respecto. Mi empatía primordial se debe a eso inicial que yo les mencioné, de bajar la violencia y reducir el número de muertes. Por las políticas, por los hábitos de consumo de la cocaína y por la incapacidad del Estado brasileño o del Estado colombiano para manejar correctamente esta situación, siempre en la situación actual, por lo menos siempre habrá bandas de narcotraficantes que controlan las favelas. Es decir, ellos existen, pero sin embargo yo creo que dentro de ese mundo de violencia y de delincuencia y de sufrimiento social, también puede uno decir, este de acá es mejor que este otro de acá. Y yo creo que Antonio, si uno hubiera vivido en Rocinha, probablemente era el mejor jefe que le hubiera podido tocar a uno en términos de asegurarse de que la vida de uno transcurriera dentro de la mayor normalidad posible. Pero primero que todo, él no fue el único en prohibir el crack en la favela, porque esas favelas, las favelas donde existe el crack hoy día en Río y también en Sao Paulo,
han sido devastadas, porque la devastación del crack es horripilante. Y hasta la fecha, hoy uno puede ir a la favela Jacatecinho, donde hay un sitio que se llama Cracolandia, en donde uno ve 8, 9, 10, niños de 10, 11 años completamente como zombies por el consumo de crack. Es verdaderamente horripilante ver eso. Entonces, sí, él fue muy estricto con eso, pero también hay una razón política por la cual él, por ejemplo, impuso que la gente no cometiera delitos menores ni robos. Y es porque no robaban dentro de Rosiña, porque ¿qué se robaban en Rosiña? No había nada que robar, sino que se iban a las zonas de los ricos y les robaban a la gente que vivía allá. Y cuando la gente de la clase media era la víctima del robo y de los atracos y etcétera, entonces se iban a donde los políticos, donde la policía, y decían, mire, hagan algo al respecto de esta gente. Y la policía decía, muy bien, vamos a meternos a Rosiña y vamos a ejercer presión sobre Antonio y su gente. Entonces, lo que buscaba Antonio con estas prohibiciones, impedir que la gente atracara y robara, lo que buscaba era quitarse la presión de encima, la presión de la policía. Hay tres formas como un capo de la droga hace sentir su poder, afianza su poder. Una es la violencia, que es la que apuntala todo. La segunda es el apoyo de su comunidad. Y en Rosiña, Antonio tenía mucho apoyo de la gente que vivía allí por sus políticas. Recuerden que era el jefe de la economía, pero también era como el primer ministro y también era el magistrado de la Corte Suprema en este sitio. Es decir, todo lo que Antonio decía se cumplía en Rosiña. Y luego la tercera forma, el tercer pilar donde se apoya el gobierno de estos capos es el pilar de la corrupción. Él gastaba el 50% de los ingresos mensuales del tráfico de la cocaína para pagar a cada uno de los policías que estaba en la zona de la favela. Todos los policías que estaban allí recibían plata de Antonio, en parte para que le advirtieran a Antonio si iban a venir a hacer un asalto de la policía o para advertirle a Antonio si otra pandilla estaba planeando incursionar en Rosiña. Y cuando uno mira la economía de Rosiña, uno se da cuenta de que el dinero que gana Antonio es un dinero que va para la policía, para los políticos, para los abogados. De cierta manera, es una persona dentro de esa gran red que yo menciono, y eso fue lo que yo quise decir cuando pregunté si era la mosca o era la araña, porque hay muchas moscas que están alrededor del tráfico de drogas en Río, y muchas de ellas no viven en favelas, sino que viven en buenas zonas de clase media, supuestamente con trabajos respetables. Bueno, el libro rompe tópicos. En el libro pues vemos desde narcotraficantes que son matemáticos, bueno, les falta creo que unas pocas asignaturas para licenciarse, pero ya tienen los conocimientos de un matemático. Vemos policías absolutamente tan corruptos, tan despreciables como el peor de los asesinos, pero vemos también, al contrario, pues especialmente el trío policial, ¿no?, que parece sacado de una serie de televisión, porque son unos auténticos héroes, ¿no?, esas tres personas, ¿no?, que además la jefa es una mujer, ¿no? Y entonces, pues, ese es uno de los atractivos, ¿no? El no ofrecer visiones estereotipadas. No tenemos tiempo para hablar de todas las cosas que este libro sugiere. Es el turno ya de que ustedes hagan las preguntas. Bueno, muy buenas noches. Reciban un cordial saludo de paz y bien. Más que una pregunta, se la voy a plantear a través de una reflexión científica pedagógica muy concreta.
Antonio y la favela le dio a usted muchos elementos, muchas herramientas para investigar y escribir su libro. Yo me pregunto, usted como escritor e investigador, ¿qué aporte científico o qué granito de arena a la ciencia le dejó a ellos para que mejoraran su calidad de vida a través de otros medios más viables, más convivibles y más saludables? Yo creo que ese aspecto que yo resaltaría hacer por encima de todos los demás para las personas que viven en las favelas en Brasil es esa necesidad urgente de que haya mejor acceso a educación, a una buena educación. El problema fundamental que Brasil enfrenta, y yo no puedo hablar por otros países de América Latina, pero el problema fundamental es realmente la desigualdad escandalosa entre los ricos y los más pobres. Y una forma como se puede canalizar la riqueza desde la élite de Brasil, y sabemos cuán ricos son por ese escándalo de corrupción que hay. Sabemos que estas personas son tremendamente corruptas y codiciosas. Ya en blanco y negro sabemos cuánto dinero le han robado a los contribuyentes. Ese dinero se debe canalizar a mejorar el acceso a la educación para los chicos en las favelas y para darles a ellos una alternativa, otra forma de percibir el mundo y una salida, un escape para que no permanezcan en este entorno horripilante en el que tienen que vivir en su infancia. Buenas noches. Nos contaba usted que tuvo que recurrir varias veces a otros testimonios aparte de Antonio para aclarar pues los hechos, porque él a veces quería mostrarse como un héroe. Y mi pregunta va en esa percepción que tiene la gente de Antonio, cómo lo percibía la gente de la favela, porque muchas veces estas personas que actúan de manera ilegal, que son los jefes de un lugar de manera ilegal, se convierten en héroes populares, ¿cierto? Y decía usted que de alguna manera él tenía la aceptación por las reglas que implantó, ¿cierto? Y le daba de alguna manera, pues aunque ya era un orden establecido dentro del territorio, pues se volvía como más legítimo por el hecho de que mientras él estuvo, pues había una disminución de homicidios y digamos se vivía mejor dentro de la favela. Pero sí alcanzó el liderazgo de él a convertirse en algo idealizado, como el ídolo, como ojalá todos puedan ser como él, como que bueno, un referente dentro de la favela para lo que debería ser quien gobernara, sin decir que eso dijera de la favela que eso es lo que ellos quieren, estar bajo el dominio de un narco, pero que mientras estén se volviera ese como el referente, que fueran como Antonio. Sí alcanzó la posición o el estatus de un ídolo, como sucede en algunos casos. A ver, si pudiéramos ir juntos a Rocinha, caminar, entrar a una tienda y NEM está preso desde noviembre de 2011, pero si uno vaya a la favela y uno dice, ¿usted quisiera que NEM volviera aquí a Rocinha? Todo el mundo va a decir que sí. Queremos que NEM regrese lo antes posible, queremos que regrese lo antes posible, pero eso no va a ser así porque va a estar preso bastante tiempo. Pero lo que ha pasado desde que lo cogieron preso es que el sistema de pacificación que yo les mencioné ya colapsó, más o menos. Todavía hay policías armados por allí, pero ya no tienen esa autoridad que tuvieron en la pacificación. Y la ADA, esa pandilla dentro de Rocinha, se ha dividido ya en 3 facciones que
todavía en teoría están aliadas, pero controlan distintas partes de la favela. Y la cuestión de la ley y el orden está colapsando en Rosiña. Muchos de los negocios se quejan todo el tiempo de que los roban, de que los extorsionan y la atmósfera, el ambiente general en Rosiña se ha deteriorado mucho. Entonces, aunque hay personas que critican algunos aspectos de Antonio, del gobierno de Antonio, si uno les pregunta a esas personas, todas dicen queremos que vuelva, porque el Estado no nos protege y estamos empezando a ver que surge nuevamente la violencia y hay una fragmentación de la estructura de la droga dentro de Rosiña y dentro de Río en general. Una cosa que no les he explicado es que se ha desatado una guerra enorme en Brasil entre el Comando Vermelho, el Comando Rojo de Río y el PCC de Sao Paulo. Seguramente ustedes habrán leído sobre estos eventos en las cárceles de Brasil, decapitación de 56 hombres en la cárcel en Manaus y decapitaciones en otras partes. Esta es la guerra entre el Comando Rojo y el PCC y amenaza llegar hasta Río propiamente y amenaza con llegar a Rosiña también. Y si Antonio estuviera allí, no llegaría esa guerra a Rosiña. Entonces, la gente está muy preocupada y muy nerviosa con la situación. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos vemos en otros eventos.